Buenas tardes, volvimos aquí después de 3 sábados que no estuvimos, pero como siempre decimos, aquí estamos como todos los sábados en Visión 7 Internacional para comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Les decimos también que ya nos enteramos porque nos dijeron en la producción que el Gran Mascherano dio la orden que todos los jugadores de la selección sintonicen a través de sus celulares Visión 7 Internacional, así que nos están mirando, les mandamos un saludo. Y les informamos que hoy vamos a tener muchos temas, por supuesto, la situación en Irak extremadamente compleja, ¿no? Un grupo islámico que va cambiando nombre, desprendimiento de Al-Qaeda, que quiere construir un nuevo Estado con parte de Siria, parte de Irak, y puede cambiar todo el panorama del Medio Oriente. ¿Cómo cambió el panorama con respecto a lo que se preveía en Siria hace cuánto? Hace un año, con el tema del apoyo de Estados Unidos a los rebeldes y demás, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Va a ser interesante analizar también a partir del informe, el muy buen informe que le prometemos tenemos sobre el tema, analizar esa cuestión. También, otro tema interesante es la visita de Vladimir Putin a la región. Ya está en Argentina, va a estar también en Brasil, no solo para el encuentro de la cumbre de los BRICS, sino también para contactos bilaterales que va a tomar. Y lo que significa la entrega hoy de la Copa. También va a estar para la va a entrega estar de la Copa. sede, de Va la a estar sede. en Río de ¿Le Janeiro. dan la Copa también? Sí, sí. Ah. Va a estar en el Río de Janeiro en el partido y va a entregar Claro. la Copa porque la sede de la próxima Mundial es Rusia en el Exactamente. 2018. Interesante ver en perspectiva lo que significa hoy la presencia de Rusia en América Latina y los diferentes intereses por los que pasa América Latina con este nuevo despliegue, ¿no?, que está haciendo Rusia en el mundo, de la cual pareciera ser que América Latina no es un dato menor, una pieza menor en esa estrategia. Sí, un mundo policéntrico, como dice el mismo Putin en una entrevista muy interesante que salió en Prensa Latina. Y seguimos hablando del tema de la transformación, ¿no?, de estos territorios que van cambiando en Oriente Medio, en Rusia, América Latina, y se festeja, se celebra en realidad los 100 años de la Primera Guerra Mundial, que se desencadenó el 28 de junio con el asesinato del archiduque en Sarajevo. Nosotros, para pensar un poco las consecuencias, las causas de esta guerra que fue la primera de un siglo muy violento como fue el siglo XX, tenemos un invitado que es historiador de la Universidad de Girona, Maximiliano Fuentes Codera, al que le vamos a preguntar un poco un análisis sobre estos 100 años y qué podemos pensar hoy, en la Europa de hoy, respecto de aquella guerra. Y avanza la guerrilla islámica sobre territorios de Irak y Siria, ocupando importantes áreas de los dos países. El sueño largamente acariciado por Osama Bin Laden de crear un califato islámico regido por la más estricta Sharia o ley islámica parece finalmente haberse materializado en un territorio concreto. Desde el 29 de junio de 2014, la organización Estado Islámico en Irak y Siria, ISIS por sus siglas en inglés, proclamó el establecimiento de ese califato en un espacio geográfico que abarca provincias de Siria e Irak y tiene por capital la ciudad iraquí de Mosul, ubicada a 400 kilómetros al norte de Bagdad. Además de controlar el noroeste de Irak, el ISIS capturó o tiene una presencia significativa en las provincias iraquíes de Al-Anbar, Nínive, Kirkuk y lo que incluye ciudades importantes como Ramadi, Fallujah y Tikrit. En Siria, en tanto, se hizo fuerte en las provincias de Ar-Raqqa, Idlib y Alepo. La milicia que enfrenta de igual a igual a las fuerzas gubernamentales de Siria e Irak dejó de ser la guerrilla islámica que fue en sus inicios para convertirse en un ejército profesional con alta capacidad para el combate urbano y la guerra asimétrica, compuesto por no menos de 10.000 hombres bien equipados y entrenados, entre los que habría unos 1.000 chechenos y numerosos portadores de pasaportes de países europeos como Francia y Gran Bretaña. An Iraqi city where some of the fiercest fighting took place in the... This is ISIS, the Islamic State of Iraq and Syria. But a U.S. military operation in Iraq... The birth last year of the Islamic State of Iraq and Syria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Detrás de esta asombrosa operación hay una figura misteriosa y decidida a todo, que solo hace muy poco hizo su primera aparición pública, arengando a los fieles de una mezquita de Mosul. Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, más conocido por su nombre de guerra, de Abu Bakr al-Baghdadi. Un nombre que muy pronto podría eclipsar al del propio Bin Laden y que ya figura entre los primeros de la exclusiva lista de terroristas globales, especialmente designados del Departamento de Estado, por cuya captura Washington ofrece $10 millones. Al-Baghdadi, el autoproclamado califa e imán del Estado Islámico y que reclama obediencia de los más de 1.500 millones de musulmanes de todo el mundo, habría nacido en Samarra, Irak, en 1971 y pertenece a la rama sunita del Islam, en su versión salafista. También se sabe que tiene un máster en estudios islámicos en la Universidad de Ciencias Islámicas de Bagdad y que al momento de la invasión anglo-estadounidense en Irak en 2003 era el mulá de una mezquita en la capital iraquí. Al-Baghdadi integró varios grupos de la insurgencia sunita de vertiente islámica asociados a Al-Qaeda que combatieron a los ocupantes estadounidenses, incluyendo a aquellos que se especializaron en secuestros brutales y decapitaciones de occidentales registradas en video. Conformado por un núcleo duro de combatientes, el ISIS, la milicia liderada por Al-Baghdadi, creció exponencialmente a través de su participación en la guerra civil siria. Allí comenzó a actuar como uno más de los numerosos grupos insurgentes que luchaban contra el régimen de Bashar al-Assad en alianza con el integrista Frente al-Nusra, otro asociado de Al-Qaeda. Como tal, se benefició del apoyo logístico proporcionado por Estados Unidos y el armamento suministrado por las monarquías petroleras del Golfo en su afán por derribar a al-Assad. Pero luego comenzó a combatir a los otros grupos islamistas, reclamando el control absoluto de las zonas disputadas al gobierno de Damasco e imponiendo la ley islámica a su paso a fuerza de ejecuciones de civiles y militantes. La violencia del Estado Islámico alcanza a todos los que no acuerden con su particular interpretación salafista del Islam, pero tiene como blancos principales a los musulmanes chiitas y a los cristianos, tanto en Siria como en Irak. De hecho, la línea del ISIS es tan dura y extrema que chocó hasta con la actual conducción de Al-Qaeda, representada por el egipcio Ayman al-Zawahiri, quien a principios de febrero de 2014 emitió un comunicado afirmando que el grupo de Al-Baghdadi no tiene vínculos con la organización ideada por Bin Laden y condenando la lucha intersectaria que promueve. En Irak, buena parte de su campaña de los últimos 2 años se dirige contra el gobierno del primer ministro Nouri al-Maliki, un chiita que termina su mandato ahora y debe ser reemplazado por un sucesor designado por el Parlamento en una demorada decisión que provoca un vacío político que favorece el avance de esta milicia. Pero también contra civiles chiitas, atacando mercados, mezquitas y otros blancos civiles mediante coches bomba con una hazaña inédita. Los fondos para sostener este ejército con gran capacidad ofensiva y un excelente sistema de comando y control provienen de redes de ricos donantes anónimos de países del Golfo como Arabia Saudita y Qatar, cuyas riquezas provienen de los petrodólares. Pero esos se multiplicaron ahora que el Estado Islámico capturó áreas petrolíferas tanto en Irak como en Siria, así como fondos y recursos institucionales en las ciudades que controlan. Esto también incluye armamento de última generación, lanzamisiles portátiles, vehículos militares estadounidenses, tanques y posiblemente parte de los antiguos depósitos de armas químicas de Saddam Hussein, que ni los iraquíes ni los norteamericanos terminaron de eliminar. El asunto es muy serio. Se trata de una organización mucho más flexible tácticamente que los talibán afganos, con un manejo experto de Internet y las redes sociales para la guerra informativa y la propaganda, con fondos aparentemente muy fluidos y un integrismo aún más radical. Una especie de Al-Qaeda de última generación que, una vez más, la ingenuidad de las políticas estadounidenses en Medio Oriente han contribuido a consolidar.
Pensar que en su momento George Bush dijo que la invasión a Irak iba a traer todo un nuevo rediseño democrático del Medio Oriente. Y uno se pregunta, ¿realmente no entendían lo que estaba pasando? Porque muchos les advirtieron lo que podía pasar con la caída de Saddam Hussein, o hay una política que uno no entiende o desconoce de fondo, porque Al-Qaeda no existía en Irak en la época de Saddam Hussein, y justamente pudo entrar porque hubo una situación de violencia, de ocupación extranjera. Y además vimos después las revueltas árabes, tanto en Egipto como en Túnez, revueltas pacíficas. Al-Qaeda no tuvo nada que ver, donde hay violencia interviene. Tiene un paralelo a la pregunta que vos hacés con el caso de Gaddafi, donde también aparecía Gaddafi como el unificador de una serie de clanes, una serie de sectores que sin una figura, como en el caso de Saddam Hussein lo mismo, que aglutinaba y que de alguna manera organizaba esa situación, desaparecía esa figura, aparecía el caos, la división y esta posibilidad de fragmentación. Pero también hay algo más que los dos casos tienen en común, y es que tanto Saddam Hussein como Gaddafi habían abandonado el dólar como moneda patrón para intercambio comercial, sobre todo del petróleo, porque mucho se habló en su momento con la invasión de Estados Unidos a Irak, y por supuesto también con lo de Gaddafi, que una de las cuestiones que preocupaba a Estados Unidos era justamente, o tomar como represalia ejemplar, el hecho de que no fuera la moneda dólar lo que se manejaba países petroleros los dos. Los dos países petroleros. Ahora, en ese sentido uno podría pensar, lograron el objetivo. Donde Europa tenía más espacios, no solo porque se usaba euro, sino por incluso las compañías que estaban ahí presentes eran mucho más próximas a Europa que a Estados Unidos. Por eso digo, se podía pensar que en ese sentido lograron su objetivo. En Irak hoy no están Rusia y China con una fuerte presencia, en Libia no están Rusia y China con una fuerte presencia. Sin embargo, el caos que se generó, la expansión de estos grupos que son desprendimientos de Al-Qaeda, ahora el hecho de que este grupo plantea concretamente crear un Estado en territorio de Siria y de Irak, el gobierno iraquí pende de un hilo, los kurdos ahora en el norte quieren la independencia, están por concretar un referéndum para independizarse, algo que no estuvieron planteando durante años porque estaban conformes ahora con la autonomía porque iban a poder controlar el petróleo. O sea, me parece que se le va de las manos. La pregunta es si esto es bueno o es malo para, digamos, algo que una respuesta que uno no conoce, pero si es bueno o malo para los fines, digamos, de Estados Unidos, que en definitiva es, bueno, dominar el comercio mundial, obviamente. Yo creo que la creación de microestados, en general, es positivo para quienes tienen como fin la dominación o el control absoluto de los recursos naturales, si ellos los controlan. Son más fáciles de controlar. Sí que tiene un mecanismo de control. Son más fáciles de controlar. África es un ejemplo. Es un interrogante. Sí, son más fáciles de controlar en manos de grupos como estos fundamentalistas y con dominio territorial hasta militar, ¿no? Creo lo que sí me parece que está claro dentro de la oscuridad, lo que está claro es que esto es imposible reducirlo a una sola variable o a un solo elemento que te puede indicar cómo se definen o cómo se alinean las fuerzas, ¿no? Por eso yo hacía la alusión al tema de Siria al presentar el tema, porque Siria aparecía hace un año claramente que eran las luchas de los sectores democráticos que querían terminar con esa monarquía de Al-Assad y apoyar a cualquier forma que fuera de rebeldía o de resistencia. Y resultó en esto, digamos que uno de estos grupos que estaban entre esos rebeldes es lo que hoy estaban presentando esta postura de Estado Islámico. Y por otra parte el tema petrolero, el tema energético en la región también aparece tan oscilante involucrándose en el tema que hasta ahora estamos viendo que hay recursos petroleros, grandes riquezas petroleras que están apoyando, bancando a esta guerrilla hoy convertida ya en una milicia, en un ejército que tiene postura tomada, inclusive enfrentada con otras sectas de la misma región. Ahora, lo que vos decís, Raúl, respecto del tema del petróleo, habría que ver hoy, y la verdad es muy difícil llegar a datos, ¿cuál es la producción petrolera de Libia? ¿Quién la maneja? Sí. Si son empresas extranjeras, ¿cuáles son? ¿Cuál es la producción petrolera de Irak y quién la maneja? Porque estamos hablando de dos actores claves
en el mundo petrolero. Porque, volviendo a lo que planteaba Telma, si efectivamente la producción petrolera bajó, cayó y no está siendo controlada por empresas que se contraponen a algunas europeas, la Shell, la Total o algunas norteamericanas, podríamos decir, más allá del caos, las invasiones tuvieron éxito. Claro. Porque son dos países que hoy no juegan en el escenario político petrolero. Sí, hay datos, yo no los tengo acá, pero yo me acuerdo haber leído datos posteriores a la segunda invasión, digamos, a la invasión de 2003, a la de Bush hijo, claro, donde ya no sé si se hablaba de democracia, creo que la idea de la democracia ya incluso ni se nombraba, donde sí se daban cifras, yo lamentablemente no las tengo, no las puedo repetir, lo estoy diciendo un poco de memoria, pero donde sí se había conseguido una producción importante y toda bajo control de empresas norteamericanas. Donde ya lo que pasa es que esa producción también estaba muy dañada. Tenían un porcentaje de acuerdo a la cantidad de ejércitos o de aportes militares que hacía. Lo que pasa es que la infraestructura estaba muy dañada. Yo estuve en Irak en 1998 y la infraestructura del Estado por el bloqueo estadounidense era un desastre. O sea, las máquinas para purificar agua, por ejemplo, no funcionaban. Entonces vos tenés que poner en funcionamiento todo un aparato productivo, que en el sector petrolero me imagino que también tenía serios problemas de infraestructura, que no sé. Vuelvo a decir, no lo sé. De 1998 a después del 2003, mucho tiempo, porque acordate la función de Halliburton y de otras grandes empresas norteamericanas. Que decían que iban a reconstruir el país. La pregunta es si eso sucedió. Claro. Eso es lo que no me queda claro. Yo estuve buscando datos respecto al petróleo en Irak y la verdad es muy difícil encontrar hoy los datos de quién maneja el petróleo en Irak. Sí, sobre todo quién lo maneja, porque podés encontrar datos de la producción, pero no sabes realmente quién lo maneja o en qué proporciones se manejan. Lo que sí es un dato importante, entre ese periodo, estamos hablando de los años 2000, 2003, y la actualidad es que, a mí me parece que ahí el dato importante es que hoy Estados Unidos ya no depende de ese petróleo. Digamos, tiene interés en el petróleo, obviamente, por lo que significa el comercio mundial, las operaciones mundiales, pero hoy Estados Unidos ya se logró la independencia del abastecimiento de ese petróleo. Eso tampoco me queda claro, porque ahí he leído trabajos contradictorios al respecto. Algunos que efectivamente dicen que se va en camino de esa independencia y otros dicen que esto no es así. Sí, que es una información que Estados Unidos hace correr, pero que no es tan verdadera, pero tampoco se sabe porque también es secreta, ¿no? Sobre el secreto se basa el poder. No, la pregunta que te quería hacer, Pedro, es esto que está pasando en Irak y en Siria, ¿qué vínculo puede tener con esta, si es que hay alguno, con esta escalada que se vive hoy en día en Gaza, concretamente en Gaza, pero en Oriente Medio en general? La verdad no lo sé. Creo que la Liga Árabe está mirando para otro lado, como en tantas oportunidades anteriores, cuando han bombardeado la franja de Gaza, y como no quieren enfrentar a Estados Unidos, porque hay que recordar que varios de los países árabes, o la mayoría de los productores de petróleo, los jugadores importantes hoy, como Qatar, Emiratos Árabes, tienen muy buen vínculo con Estados Unidos. Ponen huevos en muchas canastas, pueden salir con una declaración en contra de la ofensiva militar israelí, que actualizando los datos ya hay más de 120 muertos según fuentes palestinas en la franja de Gaza, y según los datos de la prensa israelí de hace minutos no había ningún muerto dentro del territorio israelí. Y Mahmoud Abbas, a quien vemos en pantalla, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, recordemos que no es un Estado, es la Autoridad Nacional Palestina, le está pidiendo al mundo que intervenga, pero le pide principalmente a Naciones Unidas. De hecho, el tema se debatió el jueves en Naciones Unidas, pero Estados Unidos salió de manera inmediata a respaldar a Israel, como suele suceder. Porque hay algo importante, me parece, que ver en esta situación, y es el avance que había hecho en realidad la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, en relación a justamente su inserción internacional. En abril había firmado como miembro en la Convención de Ginebra, también en abril se habría logrado unir una alianza, un arreglo, digamos, entre los sectores palestinos de Gaza con los sectores palestinos de Cisjordania. Esto era histórico porque estaban peleados desde Al-Fatah con Hamas, estuvieron peleados durante más de casi una década. Entonces, que de repente estos sectores se aliaran, se pensaran en gobernar juntos, los dos sectores palestinos, esto era realmente un paso muy importante. A veces pienso que esta embestida, que bueno,
las embestidas de Israel son cíclicas, ¿no? Pero pienso que esto fue de alguna manera para quebrar esa alianza. Aparece en la prensa israelí, Telma, lo que vos decís, en la prensa israelí está siendo debatido justamente esto, que un tema central es destruir esa alianza entre los dos grandes grupos palestinos. Dejar a Hamás como que es el gobierno malo. israelí fue explícito en eso. Claro, condenando la... Exactamente. Hamás es el malo de la película y siempre podemos negociar con Mahmoud Abbas. Que tampoco negociamos. Bueno, decimos que vamos a negociar, pero tampoco negociamos. Decimos que negociamos con la parte de Cisjordania, con Mahmoud Abbas, que es el bueno de la película, y seguimos condenando a Hamás como el malo de la película, lo que permite nunca llegar a ningún tipo de, justamente, de avance en esto de la paz. Recordemos esto que vos decís, discúlpame, Telma, para los que tal vez no se ubiquen exactamente, que los dos territorios palestinos están separados, lo hemos mostrado en muchos informes, que en la Franja de Gaza Hamás tiene una supremacía política y en Cisjordania la supremacía política es de la Autoridad Nacional Palestina. Sí, y lo otro que quería comentar es en relación a Israel, que se nota una importante ultraderechización, porque la última semana lo que ha sucedido es que el canciller Lieberman, que es mucho más a la derecha del primer ministro Netanyahu, ha roto su coalición de gobierno justamente por criticar al gobierno de Netanyahu por no ser lo suficientemente duro con Gaza. O sea, esto apoyado, es decir, pensando, por supuesto, en ser primer ministro y en contar con una cantidad de votos importantes, sobre todo de los israelíes vinculados con los colonos, etcétera, lo cual realmente vuelve el tema más preocupante, dejando de lado desde ya el tema humano, que es catastrófico. Esta mañana bombardearon, las noticias que esta mañana que habían bombardeado un hospital con personas con deficiencias, de todo. En la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, chicos muertos, chicos con problemas serios, deficiencias de imposibilidad de movilización, habían sido, asesinados por las bombas israelíes. Y yo, vos sabés que el otro día estaba arreglando papeles, encontré cosas del año 2009, por ejemplo, concretamente un cable de ANSA, donde se reiteraba prácticamente lo mismo. Ban Ki-moon le pedía al gobierno de Israel que explicara por qué había estado bombardeando blancos de las Naciones Unidas y había estado matando a civiles. Es decir, es una repetición realmente que no sabe... A mí me avergüenza que esté pasando una cosa así. Y que además no lleva a nada, porque a Hamás no se lo puede destruir, lo dijo el ex primer ministro británico Tony Blair hace 48 horas, a Hamás no se lo puede destruir. Lo que entre líneas uno puede leer es que hay que negociar con esa organización política. Situación bastante compleja que seguramente en el futuro seguiremos analizando. Exactamente. Por ahora vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. Hola, ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, gracias a todos los televidentes que se han comunicado en estos 3 sábados que no estuvimos al aire. Les cuento, muchísimos mensajes al 0800 444 1777, al 45350709 y también a la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Allí nos llamó Berta de Capital, que dice que espere que llegue el sábado, todos los sábados para ver Visión 7 Internacional, y Ana de Palermo, qué suerte que volvieron y que nos ve todos los sábados. Bueno, mañana día expectante. Muchos hermanos latinoamericanos se han comunicado con Visión 7 Internacional deseándonos suerte para mañana. Así que imagínense, en el canal del Mundial estamos, por supuesto, con Visión 7 Internacional. Mire, me salió con versito y todo. Bueno, ¿qué le parece? Es un poeta. No, es imagínese. Un poeta, Félix Taylor. Y me inspiro en usted. Y eso que es inglés, pero es un poeta. ¿Vio? Bueno, ¿qué le parece si comenzamos a dar algún dato de la incógnita? Recuerden, ponemos a consideración de todos los televidentes un personaje al que queremos destacar, le vamos a ir dando algunas pistas y ustedes nos tienen que decir de quién se trata. Primer dato de la jornada de hoy para adivinar de quién se trata. Nació en Lessing, Bélgica, después de estudiar filosofía románica en la Universidad Libre de Bruselas, participó en la Internacional Situacionista. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa, no sin antes recordarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. A 100 años de la Gran Guerra. Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en el análisis del especialista Maximiliano Fuentes Codera, de la Universidad de Girona. Además,